Muy bien. ¿Podemos comenzar entonces? Sí, padre, sí podemos comenzar ya. Bueno, gracias por el permiso. La verdad que estoy un poco desconcertado. Como siempre, desconcertado. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, muy bien. Estamos una vez más juntos, una semanita más de nuestro camino. Según el conteo que vamos haciendo, es el quinto encuentro. Está cerca vuestra liberación. Cerca está vuestra liberación. Pero todavía nos quedan algunos pasos que vamos a seguir avanzando. Entonces, esta noche nos ponemos atentos al Señor Jesús, que nos promete un espíritu que nos irá acompañando, nos irá iluminando, nos irá fortaleciendo en este camino de ser sus discípulos y misioneros en este mundo. Gracias a Jesús entonces que se sigue preocupando de nosotros. Nos quiere dejar solos y que nos quiere seguir acompañando y para eso nos da un defensor, un amigo, un consolador, una luz, una gracia, un fuego del Espíritu que viene a nosotros. Por eso, gracias Jesús por estar atentos a nuestra realidad y por estar acompañándonos en este camino. Queremos que estés con nosotros en esta noche para que sigamos formando nuestro corazón de discípulos y que podamos anunciar a los hombres de nuestro tiempo con alegría, con generosidad y con gran creatividad. Ven a nosotros, Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en una semana muy linda como iglesia. Estamos viviendo el tiempo final de la Pascua. Y si bien Jesús percibe un tono de tristeza en sus discípulos, podría asimilarse también a nuestra tristeza, porque bueno, el amigo, aquel que nos ha acompañado, está caminando a nuestro lado y se va a ir y ya no va a estar con nosotros, pero nos dice con toda claridad en un gesto así de mucha calidez, de mucho compromiso que nos va a dar su espíritu. Entonces es una semana de preparación para la despedida, al mismo tiempo preparación para acoger, para recibir el don del Espíritu, y en una semana en la que el Papa Francisco nos ha dejado una novedad que tiene mucho que ver con lo que nosotros ya somos en la iglesia y nos vamos preparando para hacerlo con todavía mayor pasión, que es el ser catequistas. Anunció el Papa este domingo en el rezo del Regina Cheli, del quinto domingo de la Pascua, perdón, del sexto domingo de la Pascua, que estamos ante la novedad de que el catequista va a ser un ministerio instituido. Es decir, no es solamente una formalidad más, sino que es destacar aún más y acompañar mucho mejor este ministerio, esta tarea, este servicio que ya estamos prestando a la iglesia. Quiere decir que es una invitación a que valoremos mucho más, ya lo estamos haciendo ciertamente, pero que valoremos mucho. Ahí está.
Me habían silenciado a todos y a mí también. Entonces ahora la posibilidad de comunicarme. Entonces decía y finalizo con esta introducción que tenemos ante nosotros una hermosa posibilidad, la que nos ofrece el vicariato, la que anima con tanta generosidad y esfuerzo el padre Raúl y el equipo que le acompaña en esta escuela de catequesis, que nos prepara para ser buenos catequistas y en nuestras comunidades ser instituidos, es decir, recibir un envío, un reconocimiento y una tarea muy específica que la Iglesia nos va a confiar. Ya la está haciendo, pero ahora más formalmente con este ministerio de los catequistas. Así que estamos de parabienes porque es la Pascua, porque nos estamos preparando y porque tendremos la posibilidad de participar más plenamente de la misión de la Iglesia como catequistas. Muy bien. Vamos a compartir este texto del tema de hoy, el tema 5, donde damos un pasito más y ahora, ya que hemos dado tanta importancia, tanta relevancia al tema de la evangelización en América Latina, vamos a aproximarnos al método formativo y pastoral de Santo Toribio. Lo anunciamos hace poquito cuando celebramos su fiesta en el mes de abril, que tendríamos esta oportunidad de acercarnos al ministerio de Santo Toribio como maestro, como formador, que es un aspecto fundamental dentro de su ser obispo. Entonces, después de ver el modelo formativo de Jesús, el modelo formativo de los apóstoles, el modelo formativo de la iglesia primitiva, que lo vimos la semana pasada, ahora tenemos un modelo de formación ya de color, de tinte, de matiz, bien latinoamericano, como un preanuncio, ¿verdad?, de lo que viene siendo también el recorrido, la columna vertebral de nuestro curso, que es el documento, como ya fuimos comprendiendo, habla de la formación del discípulo misionero para la evangelización en América Latina. Como un antecedente, pero al mismo tiempo con una gran continuidad de lo que entonces vivía y proponía Santo Toribio, a lo que hoy nos ofrece la Iglesia en América Latina, hagamos este pequeño acercamiento al ministerio de Santo Toribio, que se va a destacar en tres aspectos. Queremos ver tres aspectos de su ministerio. Su fidelidad al Evangelio, como un elemento fundamental del pastor, es fiel a Jesús, a su evangelio, es un hombre de la iglesia, la obediencia a la iglesia de su tiempo, que vivía también procesos de crecimiento, de desarrollo, de nuevas búsquedas, y muy inculturado, muy insertado en la vida del pueblo, por eso se destaca ese aspecto dialogal, que es como un antecedente de lo que más modernamente, con un tecnicismo muy fuerte en este tiempo, hablamos de la sinodalidad, esto de el compartir búsquedas, el compartir intereses, la escucha de todo, la escucha del tiempo, de la realidad. Tres aspectos entonces en este acercamiento a la figura de Santo Toribio, un misionero que llegó de España, que nos asombra y nos sorprende por su gran capacidad de cambio. Él viene compenetrado con el espíritu de la legislación, él era abogado, esa era su formación de base, pero es enviado a América y concretamente a Lima para ser obispo, con lo cual va a ser ordenado sacerdote, muy prontamente va a ser ordenado obispo de la gran arquidiócesis de Lima, que no, claro, no tiene los contornos que hoy tiene, que todos conocemos, una
una ciudad de Lima, arquidiócesis de Lima, que tomaba todo el Perú y países vecinos. Entonces, un hombre que fue capaz de, en el viaje seguramente, y al llegar aquí a encontrarse con esta realidad, despojarse, ¿eh? Despojarse de una estructura de pensamiento, de conducta, de ser un hombre de tribunales, hacerse un hombre de los caminos, a un hombre de los pueblos, a un hombre de las culturas, a un hombre de cercanía. Entonces, él centra su ministerio en una metodología pastoral. Una metodología es un método de formación, es un método de evangelización, es un método de animación pastoral que lo hace un hombre que va al encuentro de la realidad del pueblo. Y en eso lo hace un anticipado, un precursor de lo que ahora llamamos la nueva evangelización. Y que el Papa Francisco dice claramente esto de ser una iglesia en salida, una iglesia que va al encuentro, que se acerca, que conoce, que mira de cerca. Es decir, Santo Toribio reproduce en su vida y en su ministerio lo que él ve en Jesús. Él va a centrar su vida y su ministerio formativo y pastoral en la figura de Jesús, que manifiesta su entrega al pueblo, mirando la persona y la misión de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús en este mundo? Jesús en este mundo lo que hace es santificar, comunica la vida de Dios a todos y también rige, es cabeza de la iglesia, pero con fuerte raíz evangélica. Todo lo refiere al evangelio, como diciendo, así lo hizo Jesús y así lo hago yo. Entonces, en el arte, en el modo, en la cualidad de enseñar, en el modo de la docencia, de la formación que ejerce Santo Toribio, se sitúa en el esquema del primer anuncio a numerosos pueblos que no conocen el Evangelio. La iglesia que le precede, todavía muy joven, todavía no hay un siglo de vida de iglesia, de organización, es una iglesia joven en toda América Latina, también en el Perú. La inmensa mayoría de los fieles no conocen el Evangelio, por lo tanto hay una gran preocupación del pastor de anunciar el Evangelio en los lugares en los que aún poco o nada se conocía de Jesucristo, y en los que no había habido presencia de la iglesia, donde la iglesia no estaba constituida. Para ese diálogo y ese acercamiento, esa formación, Santo Toribio prevé que el aprendizaje de la lengua y otros medios pedagógicos hicieran cercano y entendible la novedad del Evangelio a los hombres de aquel tiempo. Eso es algo que lo distingue. Él quiere ir, él mismo va, aprende la lengua de los nativos para poder comunicar la verdad que tiene. Y también busca otras herramientas simples de facilitar el acceso a la verdad del Evangelio, a la verdad de Jesús. Y también avanza en esta intuición de que los nuevos sacerdotes, los que se van a formar en el seminario que él arma, crea, tendrán que aprender lenguas nativas, porque o si no, no será posible el anuncio. O hablará a alguien que no va a entender, y si no entiende, no va a aceptar y no va a adherir a la fe, y así
no habrá verdaderos cristianos. Y él lo que quiere es que no solamente la gente se bautice o viva los sacramentos, sino que reciban un camino de formación, de evangelización, de una fe madura, de una fe con contenido. Entonces, es importante que sigan el ejemplo que él tuvo y exige a los nuevos sacerdotes que él va a ordenar el aprendizaje de las lenguas nativas. Él aprendió el quechua y bueno, en gran parte del Perú de entonces se hablaba el quechua, por eso es la lengua dominante, pero también en otras regiones tendrían que hacer ese esfuerzo o ese aprendizaje de las nuevas lenguas. Ese es un aspecto, la función de enseñar. Ahora, en cuanto a comunicar la vida de Dios, santificar al pueblo con la gracia de Dios, es un precursor en cuanto a proponer y a ofrecer y acompañar la preparación del bautismo, confirmación y Eucaristía. Hoy podríamos decir, pero ¿acaso la preparación y la formación para esos sacramentos no es lo que ahora modernamente llamamos iniciación cristiana? Claro que él no lo llamó así ni le dio todo el alcance que este término contiene, pero evidentemente que es un paso, ¿no? Es un paso. Que se inicie una vida por el bautismo, que se confirme, se afiance, se consolide esa vida por la confirmación y que se nutra, se enriquezca permanentemente esa vida por la Eucaristía. Y no solamente lo exprese, sino también lo vive, ¿no? El corazón de su ministerio es la Eucaristía. No solamente entonces enseña, sino que vive y se identifica con aquello que ofrece y comparte con su pueblo. Tiene una gran solicitud por todos los sacramentos, ¿sí? Prepara, anima, invita, motiva para celebrar matrimonios, para que la gente se confiese, para, la ordenación de sacerdotes luego de una adecuada formación. No es movido por la necesidad de las gentes hacerlo de cualquier manera, lo hace a través de un serio proceso de formación de sacerdotes, de ministros, de servidores, para que sean justamente intérpretes del Evangelio para los pueblos e intérpretes de los pueblos ante la iglesia, en ese nexo, ¿no? En ser para los hombres, ser quienes le ayudan a encontrarse con Dios. Y para la iglesia, quienes traen la voz de los pueblos, para que la iglesia en su conjunto pueda responder mejor a, a los llamados, a las necesidades de las comunidades. Entonces, la razón por la cual Santo Toribio se preocupa tanto de la existencia de parroquias. Decíamos, el sacerdote, el ministro, acerca a los hombres a Dios, le ofrece caminos para el encuentro con Dios, pero acerca a la iglesia a los pueblos. Y por eso quiere establecer parroquias. La visita es fundamental, pero siguiendo el modelo de los apóstoles, ¿no? Aquí podemos ir uniendo y ver cómo hay muchas cosas que vuelven a aparecer y ya vamos intuyendo por qué vuelven a aparecer de tiempo en tiempo, ¿no? Los apóstoles formaban comunidades, ¿no? Lo vimos claramente con Pablo, sobre todo con Pedro, ¿no? Ellos fundaban comunidades y después las acompañaban, porque las visitaban, porque le escribían cartas, porque enviaban a otros emisarios, estaban en un continuo acompañamiento en ese proceso de afianzamiento y maduración de las comunidades. Bueno, análogamente, 16 siglos después, Santo Toribio dice, no, la iglesia tiene que estar ahí, tiene que ser de comunidades allí, donde está la gente, y por eso establece las parroquias, para que sus fieles puedan recibir allí los sacramentos, puedan formarse, puedan avanzar en la vida de la gracia y celebrar la fe que se anuncia,
la fe que se forma, la fe que se celebra y la fe que se vive en comunidades de iglesia, que son las parroquias, donde hay una gran comunicación de bienes y un compartir caminos de salvación. Entonces, esta solicitud por la vida de la iglesia y para que en ella sean escuchados todos y todos sientan que tienen un lugar. Bueno, como una tarea muy específica de los obispos, esta función, este modo de regir, de gobernar, ¿no? Pero ya vemos, ¿eh? Ya vemos que es un modo de gobernar no ubicándose en una posición distante de superioridad, al contrario, asume la posición del servidor y del buen pastor, ¿no? Como dice ahí también, encarna el ideal del buen pastor, porque va hacia las ovejas y camina delante de ellas y arriesga su vida por estar con ellas. No sé cómo andaremos de imaginación en esta noche de martes, pero imaginemos 400 años atrás y un poco más todavía, este hombre recorriendo el Perú, las sierras, partes de la selva, la costa, la selva y la sierra. Fueron escenarios de su ministerio. O sea, es obispo, es cabeza, pero a través de sus visitas expresa con claridad este modelo del buen pastor, que quiere ser conocido por sus ovejas, quiere conocerlas y quieren que lo conozcan para que, escuchando su voz, lo sigan y siguiéndolo encuentren la vida buena del reino, la vida buena de Jesús. Entonces, Toribio expresa con mucha claridad esta imagen del buen pastor, esta cercanía a sus fieles. Lleva la vida de Dios, lleva la palabra de Dios y la dispensa, la ofrece mediante su predicación, sus catequesis, sus sacramentos. Así comunica la vida de Dios a todos los pueblos a través de una tarea evangelizadora que parece no tener límites para él, y donde lleva el amor de Dios con actitudes de amorosa caridad. Amorosa caridad es el amor del Padre por sus hijos y el gran esfuerzo, el gran sacrificio de una vida totalmente entregada en el servicio a su pueblo. ¿Cómo nutría Santo Toribio su entrega? ¿De dónde sacaba las fuerzas? Era un superhombre, era un superdotado en fuerzas físicas. No, nutría su vida en una fuerte espiritualidad misionera, que nace y se nutre de una profunda comunión con Dios. Así pudo sostener su entrega en todos los escenarios, en caminos muy largos y muy difíciles, y no exentos de dificultades, las propias del camino y las muchas que encontró, porque la verdad que tener un obispo de este talante, tener un obispo, un pastor con este espíritu, a los que estaban acostumbrados, muchos de ellos sacerdotes y algunos otros obispos, encontraban una gran dificultad en aceptar este modo de vivir del nuevo arzobispo de Lima. Esa situación no lo amedrentó, al contrario, comprendió que también Jesús tuvo dificultades, ¿verdad? ¿De quiénes? Sobre todo, no de los sencillos, no del pueblo, que estaba contentísima con Jesús, sino de las autoridades, de los poderosos, de los líderes religiosos de Israel,
En esa identificación con Jesús, Santo Toribio nutría su entrega y fue capaz de llegar hasta donde llegó. ¿Por qué? Por su íntima comunión con Cristo. La íntima comunión con Cristo. Y eso hizo eficaz su ministerio, lo hizo significativo. En su andar se mostró siempre abierto a lo que la Iglesia invitaba a vivir. Esta Iglesia universal que había vivido un gran concilio, el Concilio de Trento, y que ponía por delante un gran reto, que es promover una evangelización que estuviese centrada otra vez en el Evangelio y que permitiera que las comunidades tradicionales se recrearan, se renovaran. Igualito que lo que hoy el Papa Francisco quiere hacer, ¿no? Que las comunidades tradicionalmente cristianas pues dejen el título y se pongan la identidad, se pongan la ropa y el corazón de comunidades cristianas. Y los muchos que no lo conocían entonces, y los muchos que no lo conocen ahora a Jesús, como entonces ahora, también lo puedan conocer por esta nueva apertura, por este nuevo horizonte que le ponemos a la misión. Trento fue claro para la vida de la Iglesia y Santo Toribio se siente influenciado por este espíritu, le da facilidades, le da facultades a los obispos y aprovechando esa posibilidad nueva para los obispos es que Toribio implementa en América concilios en Lima, donde trata fundamentalmente la catequesis, donde trata también la ordenación de los sacramentos y pone como criterio pastoral fundamental la iglesia visitas. No esperan que los hombres vengan. Él se dispone a ir e invita a que sea una iglesia que salga. Este obispo exhortó entonces a realizar visitas, a salir de sus sedes, a formar visitadores y a ir siempre por delante de sus ovejas. Y esto lo hace con el afán de conservar la unidad de la iglesia y la disciplina eclesiástica. Y dice que el principal medio y fuerza están en hacer bien las visitas. Deseaba el obispo poner remedio en este aspecto a la lejanía de muchos y hacerlos sentir cercanos y acceder también a la gracia de Dios. Exhorta, amonesta, corrige y impulsa a los obispos a que lleguen a los distritos más alejados compartiendo el afecto del Padre Dios con una actitud de padre, pastor, de servidor, que no le prive de oportunidades a nadie. Tiene un detallado relato de sus visitas. Están todas escritas, están todas relatadas. Cuidó ese detalle. No tenemos aquí la posibilidad de hacer un estudio pormenorizado, otros lo hicieron. De todas esas crónicas de las visitas de Santo Toribio a las comunidades en sus 26 años de ministerio pastoral. Fue algo que estuvo del principio al fin. Tanto es así que murió en el camino, ¿no? Murió realizando una de esas visitas.
Y esas crónicas tenían no solamente dejar material para los historiadores, sino que le permitían, finalizadas las visitas, hacer una síntesis, un relato, que tuviese carácter oficial. Los enviaba al Papa, también lo enviaba al rey, de modo tal que no fuese solamente un acontecimiento local, intrascendente, sino que visibilizaba lo que vivían las comunidades para que la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa, y la máxima autoridad todavía en tiempo de la colonia, el rey, pudiesen estar al tanto de lo que aquí se hacía. Y allí, claro, muchos se veían denunciados y eso le traía problemas. Y fue clara su opción, de ponerse de parte de los más débiles, a quienes promovía y defendía con afecto paternal. Se daba cuenta de las injusticias, de las formas de violencia que existían con los pueblos, con los más marginados, con los más débiles, los de siempre olvidados, ¿verdad? Bueno, ya con Santo Toribio no fueron tan olvidados ni invisibles. Él les daba protagonismo, les daba voz y los hacía conocidos en las más altas esferas del gobierno de la Iglesia y del rey. Esas actitudes de Santo Toribio fueron engrandeciendo su figura. Para algunos crecía su descrédito por su propio estilo, por su propia opción, como Jesús, ¿no? Que mientras más manifestaba su señorío, su majestad, su poder, su gloria, mientras más evidenciaba que era el Hijo amado de Dios, el enviado del mundo, fue encontrando mayor dificultad. Pero justamente ese era el signo de los bienaventurados, ¿verdad? Que por el bien, por el reino, por la paz y por la justicia, siguen adelante con todo lo que han emprendido. Las visitas pastorales, entonces, el gran recurso pedagógico de Santo Toribio, tengámoslos en cuenta, las visitas, la cercanía, el estar con, y llegando a ellos, no como un inspector, como una autoridad, alguien que viene a controlar o a disponer simplemente, sino alguien que va en actitud dialogal. El diálogo con los sacerdotes, que son sus ministros, son los que continúan la misión de la Iglesia. El diálogo con los sacerdotes es fundamental para verificar, primero, el interés por ellos, por el sacerdote, y también por el servicio, el ministerio del sacerdote, el estado de las parroquias, el crecimiento de estas comunidades, ¿no? El interés de que aprendan y se comuniquen en la lengua que le entiende el pueblo donde están insertos, y exhorta a los que aún no lo emplean. Está allí, insiste, promueve, no se cansa de recordar, al mismo estilo de Jesús, ¿no? Que tenía que repetir las cosas muchas veces hasta que finalmente la mayoría las asumía y otros no las asumieron nunca, ¿no? Las visitas pastorales y el diálogo con los sacerdotes y con las comunidades también buscaban comprender si se estaban cumpliendo bien las obligaciones y las responsabilidades de los pastores. Verificaba si lo que ellos ofrecían estaba llegando bien a sus ovejas, si lo que se le daba al pueblo estaba bien preparado, delicadamente ofrecido, generosa y claramente presentado. Buscaba que se perfeccionara, se puliera cada vez más
la comunicación, la transmisión de la verdad. No se puede enseñar a Jesús de cualquier manera. El pastor velaba entonces por esta circunstancia. Y otro interés muy particular, es que no solamente veía la situación de los sacerdotes, el bien del pueblo, sino que miraba la cercanía de otros colaboradores, sacerdotes y laicos, que pudieran colaborar y participar en una tarea más eficiente de toda la iglesia. Así, Toribio dialogaba con los fieles, con los sacerdotes, con los colaboradores, de modo tal de que la comunicación del Evangelio se hiciese de la mejor manera. Que el método formativo que él había iniciado y proponía a todos se estuviese realizando de la mejor manera posible. Y alentaba y corregía, si así no se estaba haciendo. El diálogo supone un interés de un contacto personal y profundo con las personas, con las ovejas, del pastor con su rebaño. Aquello de que conozco a mis ovejas y ellas me conocen, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Él lo vivió de una manera eminente. Tendremos que ver si nosotros también estamos con esa disposición, con esa apertura. Ya somos catequistas, somos sacerdotes, somos misioneros, somos pastores, que tenemos en Jesús, claro, en los apóstoles después, en Santo Toribio, y por el mandato de la Iglesia actual de Latinoamérica, quienes nos envían a una actitud dialogal, de cercanía, de contacto y de conocimiento profundo de las personas y de las realidades que viven. Esta preocupación de cómo está nuestro rebaño, él la vivió de una manera excelente. No aceptaba ningún tipo de privilegios, no exhibían nada que lo pudiera hacer sentir superior, no dejaba a nadie sin visitar, siempre había un poco más donde ir, no lo frenaba las distancias, las dificultades de los caminos, ni la adversidad. La ley que lo regía era, ahí hay un pueblo que necesita y es necesario acceder a ese encuentro, a ese diálogo, a esa cercanía. Era un hombre cumplidor del Evangelio, dijimos, ¿no? Que iba de pueblo en pueblo, que iba siempre adelante, no se quedaba nunca. Decir, bueno, aquí ya estamos bien y con esto es suficiente, no. Se quedaba el tiempo necesario, suficiente para cumplir los objetivos formativos y pastorales de sus visitas y de su actitud de diálogo con todos, pero siempre seguía adelante, con un estilo pobre, austero, donde no recibía y donde muchas veces él se hizo benefactor de aquellos que lo recibían. Quería conocer la gente, sus tradiciones, su cultura, sus valores, su modo de ver a Dios y a la realidad. Quería saber las condiciones sociales del pueblo. Quería comprender las distintas sensibilidades que tienen los pueblos según la relación que tienen con el medio ambiente. No es lo mismo el modo de habitar que tiene alguien de la selva, de la costa o de la sierra. Son visiones de la vida muy distintas. Y a eso estaba muy atento.
A eso estaba muy atento este hombre que vivió su ministerio hace 4 siglos atrás, en el nacimiento de muchos pueblos, de muchas comunidades que fueron naciendo con esta riqueza de la fe, y de la cual hoy nosotros todavía somos deudores, ¿no? De la cantidad de pueblos, de comunidades, ahora distritos, provincias o grandes capitales que surgieron en este tiempo y con este acompañamiento misionero de la iglesia que caminaba junto a ellos. Como ya dijimos brevemente, caminó en medio de dificultades, hubo muchos que no empatizaron, no estuvieron de acuerdo. Hubo oposiciones muy grandes de autoridades civiles, de virreyes, también dijimos de algunos obispos. Pero, como era un gran maestro en leyes también, que conocía perfectamente los deberes y de los derechos de todos, también en la legislación del virreinato, pudo responder y seguir adelante con esta actitud del pastor fiel que no se somete a las críticas, a las oposiciones, sino que, como hacía Jesús, ¿no? Con mucha sabiduría, con mucha audacia, responder lo que hay que responder, pero no quedarse en una controversia estéril que paraliza. Él respondía y avanzaba. Y así seguía adelante con esta actitud de pastor, que cuida de que las nuevas condiciones no dispersen al rebaño. El buen pastor no permite que el lobo, que a veces se disfraza de pastor pero no lo es, se aproveche y disperse el rebaño, poniendo en riesgo su integridad. Hermanas y hermanos, miren, creo que es muy importante que consideremos atentamente. Ustedes ven que el texto es muy sencillo, ¿verdad? Pero que dice mucho. Mucho dice. En breves párrafos y de muy fácil y sencilla lectura. Y creo que comprensión si le ponemos el corazón. Y bueno, ojalá que así lo hagamos. Que gustemos, que nos interioricemos, que nos compenetremos del método pastoral de Santo Toribio y que intuyamos que allí hay mucha riqueza que vamos a tratar de desentrañar para nuestro cometido hoy, que es tener nuestro modelo formativo que nos lleve al encuentro de los hombres de nuestro tiempo. Muy bien, creo que ya todos están viendo, ¿verdad? Allí la indicación sencilla de las tareas. Es una tarea que tiene siempre 2 partes. La primera más referida al texto, que acabamos de compartir. Vamos a rescatar de la experiencia de Santo Toribio que nos ayudará a encontrar elementos para la misión de nuestro tiempo, para la tarea formativa de nuestro tiempo, para ese método formativo actual al que estamos invitados, ¿no? Entonces el texto compartido, que como vimos claramente tiene 3 partes, 3 puntos: la fidelidad al Evangelio, la obediencia a la Iglesia y el diálogo pastoral, son planteos para que rescatemos elementos fundamentales para nuestro modelo formativo actual. Leamos y enumeremos, así, hagamos como una secuencia, ¿no? ¿Qué aspectos enunciados ahí en ese primer apartado, fidelidad al Evangelio, nos parecen que tienen actualidad, que nos van a iluminar, que los podremos tener en cuenta para la implementación del método pastoral actual de la Iglesia? O porque ya lo estamos viviendo
o porque nos parece un desafío, claro. Muchas cosas ya nos damos cuenta que estamos en ese camino, gracias a Dios. ¿eh? Gracias a Dios. No somos tierra virgen, que nunca nadie ha profundizado esto. Al contrario, tal vez ya estemos como muy preparados y bueno, ahora sintetizamos de un modo claro, breve, estos aportes, ¿no? Lo mismo respecto a la obediencia a la iglesia, van a encontrar también criterios formativos, pastorales, algunos los fuimos resaltando en esta breve conversación, bueno, los señalamos, los enumeramos también, ¿no? Criterios formativos pastorales que vivió Santo Toribio y nos van a ayudar a nosotros. Y claro, sobre el diálogo pastoral. Ahí surgen actitudes muy precisas para el anuncio del Evangelio en el mundo de hoy. Vamos a enumerarlos. Actitudes. Hay también criterios y hay elementos básicos fundamentales que son los que queremos destacar como una relectura atenta de este sencillo material que les he compartido. Y por otro lado, vamos a continuar con la lectura y análisis del documento de Aparecida, que ya todos tenemos muy claro que es nuestro texto base, es nuestra guía. En él vamos encontrando los elementos para nuestro método pastoral, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, así tratando de ayudarles con preguntas concretas, no preguntas precisas, para aprovechar cada una de las partes del documento, ¿no? Entonces, nos encontramos en el corazón, en esos números, ¿no? 276 a 300, en el corazón de la propuesta formativa actual. Esa sesión se llama El proceso de formación de los discípulos misioneros. Es muy importante tener una buena comprensión de lo que el documento de Aparecida nos presenta. Y para esa comprensión, ahí, casi que uno leyendo el texto lo va encontrando, ¿no? ¿Cuál es el principio del camino propuesto por Jesús? Ahí, a pesar del 276 ya tenemos esa respuesta, ¿no? ¿Cuál es el criterio pedagógico de Jesús? Fundamentalmente, hay uno que es fundamental y ahí está anunciado, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué busca Jesús con esta propuesta formativa? ¿Ah? De alguna manera alguno va a decir, pero ya lo vimos, sí, lo vimos así superficialmente en el primer tema. Aquí estamos como reafirmando. Y el documento de Aparecida es tan lindo para leer, tan atractivo, y bueno, me parece que ahí vamos a encontrar estas respuestas. Y nos vamos a detener en el 278, porque ahí está descrito el modelo formativo de Jesús tiene 5 aspectos centrales. 5. En el primer tema los enunciábamos así, muy de paso. Aquí están como más detallados y ahora ya comprendemos la gran importancia que tienen para todo lo que estamos tratando. Entonces, ahí hay 5 aspectos centrales del modelo formativo. En ese número los encontramos. Vamos a describirlo detalladamente. 1, 2, 3, 4, 5. No es solamente enumerar, sino también enumeramos, pero describiendo brevemente con nuestras palabras cuáles son esos 5 pasos. Segundo, o tercero, también el texto nos habla de criterios formativos generales. Ahí los títulos son indicativos, ¿no? Criterios formativos generales. Damos en el núcleo del tema, formación de discípulos misioneros en América Latina. 5 elementos centrales del proceso,
criterios formativos generales que vamos a enumerar. Después del número 286 a 288, habla precisamente de la iniciación cristiana. ¿Mm? Iniciación cristiana. Por favor, leemos esos números y hacemos una síntesis clara con los elementos principales. De modo tal que si el próximo encuentro decimos, a ver, hablemos de la iniciación cristiana, a todo el mundo le sale, le suena, le resuena, ¿qué es? No hay dudas, no puede haber dudas, porque aquí estamos llegando al núcleo, ¿no? A lo esencial de nuestro tema. ¿No? Ahí, con números de parágrafos incluidos para que no nos perdamos. Del 289 al 294 hay propuestas concretas para ese método de la iniciación cristiana, para ese proceso. ¿Cuáles son esas propuestas? Enuméralos. Es nuclear en el modelo formativo actual de la iniciación cristiana. Enumera esos elementos, esas propuestas para la iniciación cristiana. Y finalmente, llegando al final de este capítulo y de este esfuerzo que estamos haciendo de comprender lo fundamental, del 295 al 300, hay ahí criterios para una catequesis permanente. Iniciación cristiana, un aspecto. Propuestas para la iniciación cristiana. Catequesis permanente. Criterios para la catequesis permanente. Enuméralos con detalle por su relevancia actual. Yo creo, estoy convencidísimo, que realizar bien estos trabajos va a facilitar enormemente la conclusión de este curso, que no tendrá muchas otras más pretensiones que esto de compenetrar, ¿no? Como que tomen posesión de nuestra vida y nos transformemos en discípulos y misioneros de este método formativo que nos está enseñando la Iglesia en América Latina y que Aparecida nos ha reseñado tan claramente. Muy bien. Así vamos terminando nuestro encuentro de hoy. Volvemos a encontrarnos. Yo estoy dispuestos a preparar con detalle los siguientes encuentros. Creo que son 2 encuentros más. Y finalmente un encuentro final de evaluación que, como ya les digo, será un rescatar de lo que hemos trabajado y producido ya hasta ahora, lo más importante, y eso será nuestro examen. No hay que esperar algo totalmente nuevo que nos va a sorprender, no, al contrario. El examen no es para imponer cosas extrañas, sino de lo que ha sido el fruto de nuestro trabajo, de ahí rescataremos lo más importante. Así que a trabajar con cariño estos temas, me parece que nos toca muy de cerca, tomar contacto con esta persona tan importante, ¿no? Con don Toribio de Mogrovejo, tan antiguo aparentemente, pero veremos con una gran vigencia, con una gran influencia también en el hoy de la Iglesia misionera, servidora de América Latina. Muy bien, queridas hermanas, queridos hermanos, yo voy terminando con este encuentro, también una larga jornada, poco cansado, pero contento, porque bueno, uno siempre sabe que a la noche nos espera un lindo encuentro, un lindo compartir, que ojalá a ustedes también les llegue, les haga bien, y bueno, a seguir preparándonos para ser esos catequistas que necesita nuestra iglesia, nuestras parroquias, nuestro vicariato de San Ramón.
Si podemos despedirnos, nos despedimos. Los que están dormidos los dejamos seguir durmiendo tranquilamente. Y el padre Raúl ya pondrá en no sé dónde, cómo se llama, la plataforma, no sé cómo, los materiales de este quinto encuentro, y bueno, ahí tienen las bases como para seguir trabajándolo.